Bueno, pues hoy hace un día mucho mejor que ayer y viene más calor, viene también más tierra, en este caso calima, el fin de semana. Esto es al menos lo que anuncian los servicios de meteorología de Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Ya está con nosotros, como siempre, don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está usted, don Pedro? Buenas tardes. Bien, acalorado. Seguramente será por esas condiciones climáticas que está diciendo, que evidentemente han cambiado y se nota ese calor, ¿eh? Hombre, pero yo prefiero más este tiempo, buenas tardes Tomás, que el que había ayer, por ejemplo, ¿no? Sí, y parece que viene más calor y estaba mirando justo ahora la predicción, que para principios de la semana que viene hasta 32 grados de máxima es lo que se prevé, o sea que casi veraniego, vamos a mediar mayo casi de manera veraniega. Es verdad que el mes de mayo turísticamente siempre suele ser el mes más flojo, más allá del tema de la crisis de la pandemia. Ayer hablaba con gente del sector y me decían que bueno, que la cuestión está floja en comparación con abril. Sí, con abril, con la Semana Santa, pero que por lo menos están contentos de una cosa, que siguen viniendo aviones, no llenos, pero siguen viniendo aviones, y lo importante es que se mantengan, en este caso, lo que es las aeronaves, para que puedan transportar a los turistas si así quisieran, ¿no? Hombre, acaba de superar el mes pasado el millón, ¿no? Después de la pandemia es la primera vez que se supera el millón de turistas de origen extranjero, ¿no? Aquí a Canarias, ¿no? Así que, hombre, ya empezamos a ver cifras que son verdaderamente importantes, ¿no? Afortunadamente. Es verdad que no va a ser un buen mes turísticamente, tampoco lo va a ser bueno junio, pero viene bastante bien, parece, el verano, sobre todo con una aportación de turistas, digamos, nacionales, españoles, importante. Bueno, un coche ardía en otro garaje en la isla de Lanzarote, en Arrecife, creo, Pedro. Es que no sé cuál es si dices otro garaje porque ya había ardido en uno, Sí, ¿no? había ardido uno en una gasolinera. Sí, no, habitualmente están ardiendo, yo creo que demasiados coches en la isla de Lanzarote. Yo supongo que tendrá que ver o con alguna intencionalidad o con el mal mantenimiento, ¿no? De algún tipo, ¿no? Dentro del bueno, esto fue en este caso, ¿no? Asusta porque fue una casa, en un garaje de una casa particular, y evidentemente aquí los garajes saben que se emplean pues muchas veces como el sitio donde se pasan a las visitas para no tener que ensuciar la casa, ¿no? O talleres también de forma fraudulenta. Bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? de utilizar un garaje, ¿no? Pero que me refiero que además de para guardar el coche, o muchas veces sirve para todo menos para guardar el coche, ¿no? Sí, porque hay muchas viviendas en Arrecife todavía, de casas de una sola familia, digamos, unifamiliares, que pueden utilizar, por lo tanto, el garaje por lo que les da la gana. Y entonces, desde un asadero hasta guardarlos a retranco, pues hay garajes para todos. Es lo que hacemos todos, ¿eh? Sí. Menos, por eso, menos los que viven en edificios que tienen que guardar la compostura porque tienen que compartirlo con más gente. El resto, pues como es su garaje, pueden hacer lo que realmente quieren, ¿verdad? Oiga, por cierto, Tomás, no sé si usted se ha enterado de que el gobierno de España pretende cobrar a Aría, no sé si son unos 60.000 euros, por desplazar, en este caso, el CIBE, que nunca se llegó a instalar en el mirador de Guinate, hacia otra zona de ese lugar, ¿no? Yo verdaderamente creo que en el Ministerio del Interior debe haber alguien trabajando como alguien del enemigo, ¿no? O incluso que conozca más o menos Lanzarote y dice, vamos a ver qué hacer para generar una opinión contraria en esa isla, porque después de haber colocado o haber empezado una obra que ni siquiera, haber hecho una especie de boqueta allí, colocar una valla y allí lo dejaron, ¿no? Eso fue lo primero que hicieron, intentando colocar el CIBE en el peor sitio posiblemente de toda esa costa norte, porque es precisamente donde pues se disfruta de unas vistas, etcétera, pudiendo ponerlo en otro lugar. Y luego cuando nos parecía que ya teníamos una solución para el CIBE, ahora resulta que el ayuntamiento daría, pero es que, yo sinceramente ya no es por las perras, porque de verdad que si son 60.000, pues a lo mejor podemos poner 50 céntimos cada lanzaroteño y nos sale a cuenta poner el CIBE, y lo digo medio en broma, medio en serio, porque realmente es una instalación necesaria también desde el punto de vista humanitario para que las personas que llegan en este tipo de embarcaciones pues puedan ser rescatados a tiempo y por lo tanto no vivamos las tragedias que hemos tenido últimamente, ¿no? Pero no es por el dinero, es porque ¿qué hace un ayuntamiento pagando algo que no es competencia municipal? ¿O es que las fronteras son de competencia municipal? No, ¿Pero de qué estamos hablando? Pero un poco lo que tú decías, es que no se entiende porque esto, aparte que no tiene un pase, es que se complica el Ministerio del Interior las cosas. 60.000 euros. Parece para dejar mal, en este caso, porque estos son, me imagino que son técnicos, dejar mal a los políticos. Yo me imagino que hoy el senador
de Lanzarote, pues estará diciendo, bueno, pero qué disparate es este, ¿no? Ya ha salido y mira que... El senador ha hecho declaraciones. Sí. Y ha admitido que es verdad que es la pretensión de un cargo del Ministerio de Interior que por lo visto sí le notificó a Aria que tenían que correr o que le pedía que corriera con el 60% de los gastos que suponía ese desplazamiento alternativo a donde se iba a poner en su momento, ¿no? A mí me parece que estoy totalmente de acuerdo con Tomás, que es que no tiene un pase, es que no tiene razón ninguna, encima que acometieron la obra sin permiso de absolutamente nadie, con el rechazo social que se produjo en algo que tenía que haber estar instalado hace mucho tiempo, en competencia con respecto a la frontera, que es del Ministerio del Interior, pedirle a un ayuntamiento modesto o como si fuera el más rico del mundo, da igual. Si es competencia del Ministerio, tendrá que afrontarlo el Ministerio. Yo quiero imaginarme que esto es lo clásico, el típico funcionario que está allí en el Ministerio del Interior y dice, oye, pues no hemos gastado este dinero y ahora nos va a costar más dinero todavía, pues esto de quién es el que ha pedido que se cambie. El Ayuntamiento de Aria, pues será el responsable. Hemos hablado con el alcalde, en este caso accidental o en funciones, Víctor Robaina, de Aria, para que nos explique exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sorpresa la que se ha llevado el Ayuntamiento de Aria al recibir la notificación del Ministerio del Interior instando al consistorio norteño a que pague los trabajos de reubicación de los radares del CIBE tras haberse rechazado su instalación en el mirador de Guinate. La sorpresa ahora es que nos instan a que nosotros asumamos parte del costo que supone trasladar el CIBE. Para nosotros es algo irrisorio, algo primero inasumible por las dificultades propias que tiene el Ayuntamiento, por el propio presupuesto y porque nos creemos de la propia institución que es una tomadura del pueblo hacia Aria, ¿no? Y es que el coste del traslado e instalación ascendería a 120.000 euros, de los que 60.000 correrían de parte del Ayuntamiento de Aria. Cuantifican la reubicación del ciber, trasladarlo, lo cuantifican en unos 120.000 euros y instan al Ayuntamiento o disponen al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento pongamos la mitad, 60.000 euros. Una cantidad, ya le digo, que para nosotros ahora mismo no es asumible y creo que eso es una falta de respeto. Yo creo que eso lo tiene que asumir el Ministerio del Interior por una necesidad propia de la isla, del tema de la migración. Robaina también se queja de que el Ministerio del Interior no haya repuesto el mirador de Guinate a su estado original. Hay que recordar que todavía está pendiente la cesión de ese terreno para reubicarlo. Por lo tanto, primero, no entendemos que se nos pase una cuantía y segundo, que no se haya resuelto ese socavón por parte del Ayuntamiento. Sí es verdad que hemos retirado el material de construcción abandonado que estaba en la zona y por lo menos hemos rellenado esos socavones que estaban, sobre todo porque se habían quedado otras personas que habían visitado el mirador y entendíamos que teníamos que resolverlo. En definitiva, se alarga el culebrón de la instalación del CIBE, un sistema de vigilancia que por una cosa u otra no acaba de instalarse en Lanzarote. Bueno, pues está claro que creo que ahí alguien se ha equivocado. Yo quiero entender al Ministerio de Interior, pero me cuesta mucho porque esto, insisto, es una competencia directa del Ministerio del Interior y los que metieron la pata fueron, tanto fue así que se ha reconocido por el propio Partido Socialista de esta isla de Lanzarote, que no es el mejor sitio, no era precisamente el mirador de Guinate. Es que lo ponían en medio del mirador de Guinate, es que no tiene ni un pase, ¿no? Bueno, se equivocaron, todo el mundo nos podemos equivocar, pero ahora encima se han equivocado 2 veces, lo cual ya llama un poquito la atención. Que si el Ayuntamiento tiene que finalmente afrontar el gasto, entonces ya no es el sistema integral de vigilancia, porque integral es todo, ¿no? Sería el sistema parcial de vigilancia, ¿no? Sí, ¿no? Porque a la otra parte le tocaría. Y que ponga a un policía municipal también a controlar, es que no tiene, o sea, ¿sabes? O sea, las competencias de un ayuntamiento son otras, no son las de esas, ¿no? Y para que el propio senador, que yo lo escuché esta mañana, que es un hombre, vamos, que siempre de la línea del partido, ¿tal? O sea, tampoco es que hiciera ninguna declaración, pero sí dijo que la prioridad estaba en colocar el CIBE y que luego ya se vería el tema del dinero, porque a quién le corresponde. Y lo que tiene que hacer, porque ya llega tarde, es al Ministerio colocar el sistema, ¿no? Pues ahora Manolo lo que tiene que hacer es hablar con el Ministerio del Interior, que tiene acceso, y además conoce al señor Marlaska, y decirle, mira, nos están haciendo mucho daño y le están haciendo mucho daño a Lanzarote con este asunto. Culminen este asunto ya de una vez, hagan la obra que tienen que hacer en donde se les ha dicho que tienen que hacerla, porque ya nos dejaron encima este muerto, este socavón que ha tenido que hacerlo el propio ayuntamiento. Pero bueno, no vamos ahora tampoco, mira, me parece bien que haya hecho que el ayuntamiento en vista de la desidia del Ministerio del Interior, que pasó una vez que hizo la obra, la dejó ahí tirada, pues por lo menos que haya retirado el material de obra que se quedó
y haya rellenado esos socavones que hizo el Ministerio del Interior del gobierno español. Bueno, por cierto, que en el Parlamento se sigue metiendo el dedo en la llaga en el asunto del señor Sosa. En este caso ha sido el David de la Hoz, de Coalición Canaria, quien ya ha preguntado a todo el mundo. Yo no sé si le queda alguno todavía por preguntar. Ahora le ha preguntado a Julio Pérez, que es el portavoz del gobierno de Canarias y también consejero de la presidencia. Continúa el caso Sosa en el ámbito del Parlamento de Canarias. En este caso y en plena comisión se significaba un nuevo intercambio dialéctico entre el portavoz del gobierno regional, Julio Pérez, y el parlamentario nacionalista David de la Hoz. Pérez confirmaba que la disputa ahora es saber quién debe pagar a Sosa, por lo que adelantaba que se llevará esta disputa a los tribunales. ¿Cuándo lo supimos? Cuando nos lo dijo. ¿Está en situación irregular? No, no está en situación irregular. Tiene derecho a servicios especiales. ¿Quién debe pagarle? Nosotros creemos que debe pagarle el Cabildo. El Cabildo cree que debe seguir pagándole la comunidad autónoma. Y como no nos hemos puesto de acuerdo sobre ese punto, ¿quién paga? Terminaremos probablemente en los tribunales si no lo resolvemos antes. Por tanto, la respuesta es clarísima. No ha habido opacidad, no ha habido oscuridad. Sabemos que no es portavoz de la oposición, sabemos que tiene derecho a servicios especiales y sabemos que tiene que seguir cobrando la misma cantidad. Pero el Cabildo dice, pero que la pague Sanidad. Y nosotros decimos, no, páguela usted. Y ahí hay una discusión jurídica acerca de si esa norma que dice mantener significa que mantener sus retribuciones es seguir cobrando de Sanidad. Nosotros creemos que se equivoca. Lo terminará decidiendo un juez. De la Hoz destacaba, por otro lado, que la Consejería de Sanidad no ha hecho ninguna manifestación al respecto. Señor consejero, usted intenta aquí confundir el derecho a estar en servicios especiales con el derecho al cobro. Y usted mismo lo dice. O sea, una cosa es que tenga derecho a servicios especiales, pero quien tiene que pagarle es el Cabildo. Y aquí estamos hablando de una diferencia sustancial en el cobro. Lo dice Función Pública. Lo dice Función Pública. Usted dice que ya le ha comunicado a Sanidad que se interese por este caso. Pues el consejero de Sanidad ni pillo. O no se entera o ustedes no hablan. Porque eso no es lo que me traslada el consejero de Sanidad en sede parlamentaria. Y por lo tanto, una cosa es que él haya comunicado que ahora es consejero de Sanidad del Cabildo Insular de Lanzarote, pero debería haber comunicado expresamente que deja de ser portavoz, porque aquí lo que se aplica es el artículo 42 en los dos supuestos por los cuales alguien puede seguir con su condición de servicios especiales y cobrando de la comunidad autónoma, que es el caso que nos ocupa. Recordar que toda esta polémica se inicia cuando Juan Manuel Sosa dejaba la portavocía de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y pasaba al grupo de gobierno, por lo que ya perdía el derecho a cobrar de la Consejería de Sanidad por su condición de médico. Bueno, pues vemos que la discusión sigue igual, más allá de que efectivamente todo el mundo pueda considerar que el caso Sosa es un caso claro de transfugismo, porque esto es una cuestión ya más allá de lo que diga uno y de lo que digan otros, es evidente por el sentido común, una persona que se presenta por un partido político, lo abandona para irse al grupo de gobierno, impide que pueda haber otras mayorías, esto es transfugismo puro y duro, es de libro, pero más allá de eso, ahora la discusión donde está Tomás es quién, la discusión es si le tiene que pagar el Cabildo, que hasta el propio gobierno canario dice que es el Cabildo quien tiene que pagarle, y segundo sería si puede cobrar la cantidad de dinero que cobra como sanitario, en este caso como médico, y no como consejero, porque si fuera consejero solo, se le pagaría los 2.000 y pico euros que es lo que gana un consejero. Si cobra como médico, pues cobraría lo que está cobrando, 5.000 euros. A mí, hombre, esto se ha convertido en un culebrón que ya yo creo que hasta la ciudadanía la aburre, pero esta vuelta, ¿no? a lo que hemos visto ahora en el Parlamento es un poco ya un culebrón medio humorístico, ¿no? Porque que el consejero, en este caso de la presidencia y portavoz del gobierno, diga que, bueno, que es que lo que pasa es que que según el gobierno tiene que pagar el Cabildo y según el Cabildo tiene que... cuando son los mismos, o sea, es que es como de broma, es como, y lo terminará decidiendo la justicia, es como, vamos a dejar esto para más adelante, o sea, vamos a currir el bulto porque hay, o sea, sí, vamos a ver, dos instituciones que tienen sus secretarios, que tienen sus asesores jurídicos, que tienen todo lo que hay que tener para saber lo que según la ley, según el criterio jurídico, se tiene que hacer. O sea, a mí que nadie me diga que es que el Cabildo
Cabildo de Lanzarote está en Burundi y el gobierno de Canarias está en Nepal. O sea, la ley es la misma para los dos. Tienen que saber lo que pueden hacer. Ahora, no quieren saberlo y entonces dicen, no, es que uno dice una cosa y otro dice otra, que lo resuelva el juez. Claro, como el juez lo va a resolver dentro de 4 años, unos y los otros seguramente ya ni están. Esto me parece una tomadura de pelo que dentro de que esto ya aburre, pero que es como un viraje entre lo cómico y lo triste, ¿no? Sobre todo porque va a pasar una cosa curiosa, lo que tú tratabas también de decir, creo, Tomás, que es que si no hubieran coincidido los colores políticos del gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, ¿qué hubiera ocurrido? Que el Ministerio de Sanidad, no, el gobierno de Canarias deja de pagar y entonces tendrá que pagarle el Cabildo. Eso es lo que hubiera ocurrido. ¿Y qué le pagaría el Cabildo? ¿Le podría pagar los 5.000 euros? Ahí es donde está ahora mismo la discusión. ¿O le tendría que pagar lo que gana cualquier consejero? Ahí es donde está la discusión. O nombrarlo portavoz de algún grupo de los que está integrado dentro del grupo de gobierno, o portavoz de Podemos, o portavoz del propio PSOE, del Partido Socialista. Entonces ya se quitaban cualquier tipo de problema. De hecho, se barajó esa posibilidad. Pues se barajó esa posibilidad. Yo de verdad es que yo me quedo, evidentemente, estando de acuerdo con todas las argumentaciones. Yo creo que estoy con la gente que puede estar viendo que este tema ya cansa, que es una vergüenza que estemos hablando de probablemente, bueno, primero de un caso evidentemente de transfugismo de libros y algo que es desde el punto de vista político más que reprochable, ¿no? Que una persona que sea, bueno, evidentemente es porque es aritméticamente necesario para mantener el gobierno, aunque yo creo que a la altura que vamos de mandato, evidentemente sin moción de censura posible en el Cabildo, porque no hay tiempo suficiente para que otro grupo de gobierno pueda llevar a cabo una labor de gobierno, y creo que si se hiciera perjudicaría a la institución. Yo creo que por el bien y por la higiene de la institución deberían apartarlo ya una vez por todas y que se le aclare, de verdad, que se aclare su situación. Es que yo creo que si él... Para lo que está haciendo... Si al señor Sosa lo retiraran, no hay moción de censura, porque como no va a votar a favor ni va a votar a favor de Pedro Sanginés. Bueno. ¿Tú crees? No sé lo que puede hacer Sosa, sinceramente. Evidentemente un verso suelto. Pues sí, suelto mínimamente. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero este es un tema que me da a mí que va a seguir mareando un poco todavía a los pobres ciudadanos que soportan esta situación, porque no se ha querido ciertamente resolver de manera, por lo menos moralmente ética. Bueno, vamos a hablar también hay un asunto que ayer estuvo por aquí Ariagona González, la consejera de Patrimonio y de Energía, y con el tema de la energía, Ariagona González vino a decir que efectivamente no se ha podido hacer todavía las grandes inversiones de que ellos están en parques eólicos, y luego que se ha prohibido el tema de poner a los privados en zonas rústicas los parques fotovoltaicos. Aquí, Tomás, hay una discusión, no solo aquí, creo que existe en más sitios, y es que si los suelos rústicos se debe de emplear para instalar o no parques eólicos energía alternativa en general. Y energía alternativa en general. Bueno, yo no escuché las declaraciones de Ariagona. Yo lo que pienso es que, yo coincido con Ariagona, no sé si sigue diciendo lo mismo las veces que la he escuchado, con el tema de que en Lanzarote hay que ordenar el tema porque todos estamos de acuerdo que una isla como Lanzarote... No es que lo diga, dijo ayer que se está haciendo una ordenanza que va a constituir o ser parte del plan de energía... el plan energético de Lanzarote. Previo al plan energético que dice que se está redactando. El tema es que nos encontramos con una legislatura ya perdida en materia de energías, ¿no? O sea, frente a algunos pasos que se empezaron a dar, sobre todo en los 4 o 6 años previos, pues nos encontramos con una legislatura en la que se debería haber pegado un acelerón, en la que estamos además con los problemas energéticos a nivel global que todos sabemos, que todos conocemos, ¿no? No tanto en Canarias, pero bueno, a nivel global sabemos que las energías fósiles cada vez son más difíciles de conseguir, que hay conflictos incluso mundiales que te lo impiden, y que Canarias pues debería aspirar a tener una cuota de energías limpias mucho más amplia, y si ahora es cuando están en ese trámite para generar un documento en el cual diga dónde se puede colocar, pues seguramente lo aprobarán a final de la legislatura y ya será en otro momento cuando podamos instalar
instalar algún otro molino. Es que eso es lo que realmente nos debería preocupar, mientras que la otra energía, que es la solar, pues tampoco parece que haya avanzado demasiado, ¿no? O que haya demasiado, o no se oye demasiado, porque es verdad que posiblemente lo más aconsejable es que no consumamos más territorio, que eso se coloque en las propias techos de las casas, pero tampoco se oye hablar tanto de eso. O sea, no, me parece que está en la materia de renovables ha sido una legislatura más bien perdida, por lo pronto. Yo creo que de momento, yo creo que se han enredado de tal manera que precisamente el Partido Socialista, que ha puesto como bandera siempre las energías renovables, pues ciertamente le ha ganado de manera clara, como tú dices, el anterior gobierno, que sí apostó de manera, no solo apostó, porque apostar apostamos todos. El problema es que realizó, y no es fácil, ¿eh? No crean que es fácil hacer este tipo de inversiones, hay que pedir un montón de informes, no está legislado, no tenemos en Lanzarote un mapa, aunque Pedro Sanguiné ha dicho que sí, que hay un mapa en el gobierno de Canarias donde hay zonas donde se puede o no se puede, pero lo cierto es que no hay un plan energético insular aprobado y tampoco ordenanza. Y me parece muy bien lo que ha hecho la señorita Ariagona, ¿no? De poner, en este caso la consejera, poner sobre la mesa que es importante tener un ordenamiento. Ponerse a hacerlo, eso ¿no? es muy Están importante. realizándolo. Y pero el problema, como dice Tomás, pero es que ha pasado 3 años. Han pasado 3 años y no solo es que no se ha avanzado, no hay ni un solo megavatio nuevo, es que se han dado la espalda. Creo que son 9, ¿no? Proyectos los que se han tirado. El gobierno canario está media mosca porque dice que, en fin, que cada vez que hay un proyecto que ellos preparan, pues se lo echan atrás. Es verdad que ahí hay una discusión, y no solo en Lanzarote, que ahí Tomás pues dice que él no es favorable, sino solo que se instale en Techumbre. Esto es la corriente mayoritaria ahora, pero también yo he hablado con técnicos y dice que hay zonas degradadas de suelo rústico en los alrededores de las ciudades, pues habría que verlo, claro. Que se podrían hacer, porque también, al fin y al cabo, eso son instalaciones, ¿cómo se llama?, que no son fijas, que en fin, que van a desaparecer con el tiempo si se quieren quitar. Y entonces, por ejemplo, ¿qué me dice? Pues entre Teguise y Costa Teguise y a lo mejor la parte de donde está Nao, pues por ahí hay zonas. Habrán seguramente expertos que sepan analizar en qué zonas incide más el sol para poder también captar la mayor cantidad de rayos posible, porque es que esas cosas no se ponen igual. No, pero también, claro, pero también pues habrá que hacer un estudio de impacto también. Pero hacerlo ya, la cosa es no, tenemos que hacer un estudio, no, habrá que tener el estudio hecho para empezar ya a zonificar y tener claro. Yo lo que quiero decir es que ver un solar, a lo mejor de 5.000 metros, abandonado, sucio, si se hace una instalación y se hace bien, pues yo creo que se podría hacer. ¿Dónde? ¿En la Montaña del Fuego? Obviamente no. En el aeropuerto hay 2 campos solares del tamaño de 2 campos de fútbol y el plan insular los prohíbe, pero se hizo y ya está. Mira, si se busca pero ahí tiene muy poco impacto, ¿no? Porque aquello ya está totalmente intervenido. Pero el aeropuerto está dentro de la isla de Lanzarote y hay un plan insular y todas esas cosas. Pero a lo mejor habría que adaptar el plan insular ya de una vez por todas. No sé si ellos tienen su propio plan de dirección del aeropuerto. Pero el plan director del aeropuerto tiene que estar dentro del plan insular, no va a tener excepciones, ¿no? Digo yo. Ya. Bueno, pues ya veremos, pero es una pena, insisto, que durante estos 3 años que lleva el Partido Socialista, pues no se haya podido hacer grandes inversiones, y lo que yo me temo, como dice Tomás, es que va a terminar la legislatura y no se va a invertir ni un solo euro en grandes inversiones. Es verdad que nos comentaba Ariagona que luminarias se han puesto muchas, se están convirtiendo en muchos alumbrados públicos, ¿no? Se están convirtiendo en LED, y después el tema de las auditorías energéticas, que también se ha colaborado con muchas instituciones, y creo que incluso hablaba del último proyecto que se va a afrontar es precisamente el del Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Que creo que el Cabildo va a colaborar para ponerlo todo con energías alternativas. Supongo que son con placas. Pues supongo, que no. No creo que veamos el Ayuntamiento de Arrecife que parezca un helicóptero. Pues supongo. Bueno, por cierto que hay todavía, antes tenía mucho más peso específico las sociedades en general, me refiero a la democracia, el Torrelavega y las que hay en los pueblos, el Porvenir, en San Bartolomé, en Tías, ¿cómo se llamaba? En Teguise, la Unión Sur de Tías. En fin, hay, con el cambio también de modelo de sociedad, también ha cambiado las necesidades, ¿no? Y ya son sitios muchas veces que ya no va prácticamente nadie. El Torrelavega era una sociedad que fue deportiva y después fue cultural, muy importante en la sociedad lanzaroteña. Yo recuerdo en los años 70, incluso principios de los años 80. Ahora ya prácticamente ha quedado arrinconada, olvidada, aunque poco a poco está intentando recuperar
en este caso a la actividad cultural, que fue muy importante, insisto, en unos años determinados? Hombre, es muy complicado porque va un poco contra los tiempos, por desgracia, ¿no? Porque ojalá estamos en unos tiempos en los que la gente se reúne por otras vías. Yo ahora mismo estoy en contacto con adolescentes ya casi, que es que la presencialidad no existe ni para divertirte, o sea, ni para quedar con tus amigos. Quedas con tus amigos, pero quedas con la maquinita y quedas cada uno en su casa y juega cada uno de su casa. Entonces, en ese mundo, entender la pervivencia o por lo menos la presencia que tenían en el pasado, que era el espacio de sociabilidad, desde los bailes hasta tomarte algo y para jugar no sé qué cosa, uno al ajedrez, el otro no sé cuánto, para leer la prensa simplemente, pues ya la gente lee la prensa en su dispositivo, juega todo en su dispositivo también y entonces va un poco contra los tiempos, pero ojalá, porque por otra parte también yo creo que todos los que vivimos en este tiempo echamos de menos la necesidad de la presencialidad, es decir, porque al final con los encuentros es donde se genera ideas, donde se generan propuestas, donde se genera vida, donde se genera cultura y eso se sociabiliza, ¿no? Y eso en las sociedades contemporáneas pues está faltando, ¿no? Y no sé de qué manera podrían hacerlo las sociedades tradicionales, digamos, la democracia, el club náutico o no me sale, la de la calle de Triana, que la acaban de nombrar, o Torrelavega, por decir las Arrecife, para revivir, o por qué no, las asociaciones de vecinos, otros muchos puntos de encuentro de la ciudadanía, pero un poco da la impresión de que, por desgracia, va contra los tiempos. Creo que sí, de todas maneras, yo recuerdo cuando era niño que cuando existía el cuartel, bueno, el cuartel sigue existiendo, pero antes estaba habitado, como digo yo, ahora no se sabe cuánta gente hay, pero antes había ahí 500, 600 militares o soldados, ¿no? Muchos que iban a hacer la mili. Y antes era, yo recuerdo que a las 6 de la tarde, creo que era cuando los soltaban, entre comillas, a los militares y bajaban todos, bajaban y una gran parte iba al Torrelavega. ¿Por qué? Porque allí se celebraban los famosos bailes de la tarde, eran bailes tal que se celebraban y sobre todo iban pues muchos militares. Oye, nos faltó hablar del Porvenir, que fue una sociedad también con mucha vida en San Bartolomé, ¿no? Sí, y yo sé que hay intentos, porque por ejemplo el Porvenir... Yo recuerdo ver ahí conferencias, no me quiero equivocar, pero hasta de Francisco, Umbral. Dentro de un año hay elecciones y tocan mítines, y los mítines siempre se hacen ahí. Es que la noticia, creí que le había dado, la noticia he sacado porque hay elecciones y el problema es que creo... ¿En dónde? En elecciones en el Torrelavega. En el Torrelavega, y no hay candidatos. Pero creo que no hay nadie que quiera presentarse. Yo era a ver si Pedro o Tomás querían, porque... Tendría que hacerme socio primero y luego el trámite se alarga, pero... Es que hemos llegado a este asunto que ya ni siquiera hay gente... Y después yo creo que el padre de David de la O fue durante mucho tiempo, ¿no? Ahora lo sustituyó, como digo yo, el hombre para todo, que es Toñín Ramos, hombre que trabajó toda la vida en los centros turísticos. No, y sigue siendo asesor honorífico. Sí, y es la persona que mantiene vivo y con mucho esfuerzo y mucho trabajo la sociedad Torrelavega. Ahora ha conseguido, no sé si ahora, pero bueno, desde hace unos años, por lo menos se puede, lo digo para aquella gente que un día no sepan qué hacer y tal, y quieran comer algo, ir a comer. Se puede ir a comer y se come muy bien en el Torrelavega. Lo tiene el chico este que tenía antes la vidriera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues eso creo que las elecciones son el día 8, es cuando empieza el proceso electoral. El próximo 8, ¿cuándo es? O sea, que se está buscando candidato. Pues 8 es el sábado. Y yo me temo mucho, yo no sé si acertaré porque siempre me equivoco, pero me temo mucho que al final no le va a acabar remedio que a Toñín seguir ser de nuevo el presidente. O por lo menos le va a tocar dirigir la gestora, ¿no? Sí. Algo de eso va a tener que pasar. Bueno, Tomás, yo no sé si tú seguías, y Pedro, el tema del TEA. El TEA era una sala, ¿no?, de teatro. El Teatro Escuela Arrecife. De Arrecife. Y era importante porque yo por ejemplo, me acuerdo que mis hijos iban cuando eran pequeños a temas de danza y temas de tal, y aparte de ver obras y tal. Y ya ha desaparecido creo que fue ya antes de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo que antes de la pandemia? En la época de Badeanta ya desapareció. No hubo concentraciones en el Parque Ramírez Cerdá por problemas que había con el ayuntamiento de Arrecife, porque dejaron de cumplir con las obligaciones que se tenía con el TEA, ¿no? Porque había un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Arrecife y el TEA, ¿no?, para dar clases, ¿no?, para los jóvenes de Arrecife,
y seguir fomentando el tema sobre todo el tema de la interpretación, Sí. ¿no? Era una escuela y la gente enseñaba y aprendía. A mí me parece una de las cosas en las que hemos ido para atrás en Lanzarote en los últimos años, porque efectivamente, o sea, todos conocemos a algún niño, alguna niña, además en un sitio como Lanzarote, en el que tampoco hay más opciones para lo que es la dramaturgia o para lo que es la interpretación, pues es una cosa que gusta a muchos chicos, que les ayuda a muchos pibes y pibas también incluso para sacar, ¿no?, su personalidad o sacar, o sea, tiene muchos valores, yo creo, hasta terapéuticos, ¿no?, de sociabilidad, porque es un sitio en el que te encuentras con más gente. Se generó incluso una sala, la Sala Librada, que además aprovechaba ese espacio de lo que era, o sea, de esa zona de Altavista para generar una sala de teatro alternativo. Mira, la estamos viendo ahí. Exactamente, que la crearon ellos mismos. O sea, que yo de hecho fui a ver obras de teatro. Exacto. Todo lo hacían una especie de función cuando terminaba el curso, ¿no? Efectivamente. Diferentes Aparte obras. de que muchos sábados también hacía, porque luego estaban los adultos, digamos, sí, o sea, lo que era la compañía Los Otros, que era donde estaba Salvador, exactamente. Y eso creo que es de las cosas en las que hemos ido para atrás en los últimos años, el perder eso. Yo entiendo a la gente que estaba, obviamente, porque estaban cada 2 por 3, es que ya estaban jugando con sus cosas del comer, ¿no? Pero no, sin broma. El comer? No, se puso en huelga de hambre. Efectivamente. Se puso en huelga de hambre por la situación que cada 2 por 3 estaban abocando en el ayuntamiento. meses y meses teniendo que vivir poco menos que de lo que los compañeros o los amigos o tal les daban. O sea, eso es vergonzoso para una labor tan importante como se estaba haciendo en ¿Pero y por qué sacamos este tema ahora? Porque No, hay alguna lo novedad. saqué porque ayer se le realizó una entrevista a Salvador para otro tema y el hombre, pues Andrés Martínez le preguntó, oye, por cierto, ¿y el TEA cómo está y tal la situación? Y dice, mira, olvídate ya, esto ya ha muerto. Sí, yo creo que ellos mismos... no sé, yo de las últimas veces que hablé con Salvador creo que le generó hasta cierto... Eso, mira, vamos a pasar página, la necesidad de pasar página por todos los sinsabores que durante varias legislaturas, porque además lo último ya fue con Eva de antes, pero venía de antes, incluso de la época de Cándido, los continuos impagos del ayuntamiento, la dejadez y... O sea, era una situación realmente... Y sobre todo, ¿sabe?, que echa no solo a la voluntad política que en el momento había con Eva de Anta, que en fin no pudo solucionar el problema, sino también creo que echa culpa también a algunos funcionarios técnicos que no le daban las posibilidades de... Le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible. Y esto, si te coge un técnico aquí o en Pekín, que te la tenga jurada y ya no hay forma de resolver un asunto que era importantísimo, porque estas son las cosas, son instrumentos que sirven para las sociedades. Y efectivamente, Tomás, es lo que tú antes comentabas, es que ahí no solo es para dar clases y que vayan a salir grandes actores de Lanzarote, ni mucho menos, que pueden salir, evidentemente, porque ahí le creas la afición y a lo mejor después se van a otros lugares de España o de Canarias y pueden salir. Pero es evidente que se ha perdido un germen importante de creación de cultura. Había intención por parte del actual consejero, porque Salvador sí lo que tiene claro, pues se le ha preguntado en alguna ocasión, en alguna entrevista, es que no quiere tener ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Arrecife desde el punto de vista del TEA, porque hay que recordar que Salvador es el que es parte de la gente que produce este evento que hay el Día de los Difuntos. Lo hacen todos los años, ¿no? Y se ha convertido también en una costumbre a través del teatro también, ¿no? Esa escenificación de diferentes obras en torno al Día de los Difuntos. Pero que en el consejero de Cultura se planteó en algún momento la posibilidad de recuperar el TEA, pero no Teatro Escuela Arrecife, sino a lo mejor el TEL, ¿no? Teatro Escuela Lanzarote. No sé si no al final estaría ha habido no estaría mal porque tipo. algo falta y además hay que tener mucha vocación, dedicarse horas y horas, porque encima te dan un dinero cuando te lo daban, las subvenciones, tenías que estar siempre detrás. Él me decía en aquellos tiempos que cuando todavía cobraban, pero cobraban de aquella manera, que la parte que más trabajaba era el tema del cobro, porque se pegaba, parecía llorando por todas las instituciones para intentar cobrar esas subvenciones. Bueno, vamos a publicidad y regresamos con un invitado que va a ser el presidente del Partido Popular en Canarias. Bueno, pues ya está aquí el presidente del Partido Popular de Canarias, don Manuel Domínguez. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, don Manuel, creo que ha venido por aquí a estar presente en la presentación de un proyecto sobre dinamismo económico que ha presentado el Círculo de Empresarios de Lanzarote. Allí se hablaba, creo, de que hay que seguir creciendo, pero con cuidado, hay que buscar más la calidad que la cantidad. ¿Usted está de acuerdo con eso, don Manuel? Bueno, lo primero es que quiero felicitar al Círculo porque esta iniciativa
a mí particularmente me ha gustado y mucho. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es, desde la visión privada, conjugar con lo público, participar de lo público, facilitar o eliminar esa burocracia que existe hoy en día en Canarias, que es un poco exagerada. Bueno, lo de un poco he sido generoso. Y en esa línea aprovechar todos los fondos que vengan desde la Unión Europea, desde otros lugares, para trabajar en conjunción, decían, con respeto al medio ambiente, en un desarrollo económico que mantenga la línea que hay hoy en día en nuestra tierra. No podemos irnos en contra de lo que es nuestra fuente principal de ingreso, que es el turismo, pero también hablando de nuevas alternativas que persiga la creación del puesto de trabajo estable. Aquí hay una coincidencia, más allá de que aquí siempre se ha querido diferenciar izquierdas y derechas. Esto quizá en un momento determinado sí lo hubo, pero ahora ya yo creo que todo el mundo es más bien coincidente en que Lanzarote hay una capacidad de carga, que hay que analizarla y ver efectivamente que las islas pueden crecer, pero tienen que tener un límite. ¿Está de acuerdo el presidente del Partido Popular en Canarias que por lo menos en islas como Lanzarote, islas que son muy sensibles, pequeñas, debe ser así? Yo creo que tiene que ser en todas las islas, ¿no? Las 8 islas necesitan de una planificación que vea cuál es la carga poblacional que se pueda tener en cada una de ellas. Tenemos que conjugar el desarrollo económico con la convivencia de la ciudadanía. Decían hoy que Lanzarote caía un 48% de su Producto Interior Bruto en esta época de pandemia. Quizás ha sido la más elevada, 17 puntos, estoy hablando de memoria, por encima de la nacional. Y creo que esos son datos que te invitan a pensar que el modelo económico hay que ir adaptándolo a los tiempos. ¿Alguno sobre este tema? Hombre, es que yo creo que con respecto a este tema es complicado, ¿no? Medir la capacidad de carga o cualquier tipo de capacidad sin ser capaces de sacar en la mayoría de los territorios, ya sea insular o fragmentado a través de municipios, los diferentes planeamientos. En Lanzarote evidentemente tenemos un problema a la hora de ir desarrollando las nuevas ordenaciones de diferentes tipos, ya sea plan insular o diferentes planeamientos a la hora de desarrollar los diferentes pagos municipales. Le consta, por ejemplo, que, bueno, y ayer hablamos también de otro tipo de ordenamiento como puede ser el plan insular energético, ¿no? Aquí en Lanzarote, yo no sé en otros sitios, porque usted viene de Tenerife, conoce el resto de islas, aquí parece que el territorio y todo lo que tenga que ver con la ordenación parece que está un poquito anquilosado o que no se desarrolla a la velocidad que debiera o que parece que se desarrolla en otras islas, ¿no? Creo que es un mal endémico de Canarias el hecho de que el territorio esté bloqueado. Yo soy alcalde del municipio de Los Realejos y llevo 11 años intentando aprobar el plan general. 11 años. Con lo cual lo hemos adaptado a no sé qué, aparece la ley del suelo que cambia lo que ya decía que había que adaptar antes, luego choca la visión del Cabildo con la visión del Gobierno, después hay una normativa nueva que se pretende sacar adelante como es esa ley del cambio climático que lo viene a modificar casi todo, que es una ley desde mi punto de vista de modificación de la ley del suelo encubierta. En fin, coincido con don Pedro en cuanto a esa visión de que hoy en día si queremos que haya evolución, si queremos que haya desarrollo, hay que empezar por el planeamiento. Y más que legislar, lo que hay es que eliminar tantas leyes existentes que chocan entre unas y otras y empezar de una vez por todas a cohesionar todo lo que es la normativa. Con respecto a lo que habla usted de los 11 años, porque su plan general tiene 11 años. No, mi plan general es del año 98, creo que es. Sí, pues aquí el plan insular es del 91. Pues fíjese, estamos coincidiendo en que es lo mismo en todo. Tomás, ¿alguna reflexión? No, bueno, sobre este asunto, hoy precisamente, creo que en una entrevista que le hacían al presidente del Cabildo de Tenerife, y decía que en parte, buena parte de esa maraña burocrática que en ocasiones se encuentra en las administraciones tiene que ver con esa presunción no de inocencia, sino de culpabilidad, a veces que se le da a los propios políticos y a algunos empresarios, ¿no? O algunos, es decir, que ya como se presume que pueden hacer algo malo, ¿no? Pues se pone todo tipo de cortapisa para poder... Y claro, y es verdad, o sea, es verdad que durante los últimos 20, 30 años de democracia hemos visto como los controles se han ido sumando a medida que también hemos conocido casos, no sé hasta qué punto se puede llegar a un equilibrio entre también presumir la inocencia de la gente y hacer funcionar la administración. Pero ahí, perdón un momento, don Manuel, pero también sí, claro. un inciso, me acuerdo que José Carlos Mauricio decía en plan broma que precisamente cuanto más pega se ponía, más proclive era
que cayeran en la corrupción, tanto técnicos, políticos como también empresarios? Yo creo que a esto tenemos que sumarle una cosa, y es que los técnicos, ante esa situación que hemos comprado los políticos, de decir que aquí todo el mundo es peor que yo, el tú más famoso de los últimos tiempos en donde hemos judicializado todo, han dicho, ante tanta normativa, ante tanta inseguridad jurídica, porque más leyes no significa más seguridad, ante tanta seguridad yo no informo. Y si informo, pues lo informo contrario. Y ahora a ver quién es el valiente que levanta un reparo. Por lo tanto, nos hemos encontrado en esta situación, yo creo que viene marcado por eso, el hecho de culpar a todo el mundo cada vez más ha invitado a que haya más leyes, y más leyes van en contra de la seguridad jurídica. Don Manuel, me gustaría sacar, porque me gustaría también tratar el tema de la crisis del Partido Popular, que dio hace escasamente un mes y parece que no ha existido, ¿eh? Parece que no ha existido, ha sido algo milagroso, casi como la victoria ayer del Real Madrid, en el último minuto, ¿eh? Sí, es sí, cierto sí. que ya prácticamente está cerrado. El señor Casado, pues ya casi la gente parece que es, vamos, en este caso, la historia de ¿Quién? romana. ¿Quién? El señor Casado. No, no, si yo te estoy escuchando, pero la gente del PP dice eso. ¿Quién? Mire, hemos utilizado hasta la prórroga, ¿no? Por utilizar el símil de Real Madrid ayer, en donde es verdad que hemos marcado y hemos conseguido la victoria in extremis. Yo soy de los que pensaba en su momento que el Partido Popular iba a desaparecer, que el Partido Popular tendría que refundarse, refundirse, renombrarse, no sé cómo decirlo, porque los momentos no fueron fáciles. Yo cumplí un mes al frente del Partido Popular en Canarias, en esa famosa noche en Génova. El día 23 de febrero estábamos reunidos y yo cumplía un mes al frente del Partido Popular en Canarias, y aquello no fueron momentos agradables. Sí es cierto que hemos demostrado esa capacidad de poder resurgir, de poder reordenarnos, de poder decir que a pesar de haberlo hecho mal, a pesar de haber defraudado a mucha gente, hemos sido capaces de reconducir la situación y de coger una senda o la senda correcta. Pero fíjate que en la forma, sobre todo en cómo se gestó aquello, y ahora ya pudiendo tener cierta perspectiva, vamos a ver si lo que pasaba era, que es lo que parece, porque viendo los datos ya que aparecen hasta en medios como El País, parece que el candidato no funcionaba, o sea que tenía un candidato, en este caso un secretario, no sé, para ellos, No, el presidente. Un presidente que no estaba funcionando lo suficiente. No se pudo haber hecho de otra manera, porque aquella forma de repente tocar casi lo personal, aquella presidenta de la Comunidad de Madrid, además todo con un caso de corrupción que tampoco, un supuesto caso de corrupción, o por lo menos de amistad o de familiaje político y demás, que luego tampoco se investigó, es decir, porque nos hemos olvidado también de aquella parte, o sea, nos hemos olvidado de una vez ya quitaron a Casado, tampoco se ha sabido más sobre la causa por la cual Casado fue señalado en esos días. No se pudo haber hecho de otra manera, o sea, no había una vía para decir, mire, usted no, mejor Feijóo, que parece que va a darnos mejores resultados. No, lo que pasa que no fue quítate tú para ponerme yo, fue un error garrafal desde mi punto de vista, un error estratégico del presidente en su momento. Yo tengo amistad con Pablo Casado, yo no estoy hablando mal de Pablo Casado, estoy hablando de su reacción como presidente. Como presidente creo que se equivocó de plano. Yo fui de los que dijo en aquella reunión que era necesario una dimisión, que era necesario... ¿Pero por qué se equivocó, perdón? Se equivocó porque a veces las formas son tan importantes como o más importantes que el fondo. Y a lo mejor se había creído aquello de que llegaba al Partido Popular para que a cualquier atisbo de duda sobre corrupción se investigara y se pusiera sobre la mesa, y por eso estaba actuando así. No, no, él estaba absolutamente convencido de que aquí, llamase como se llamase, la persona que cometiese alguna irregularidad tenía que ser investigado. Yo eso creo que hay que hacerlo en todos lados, pero yo creo que las formas no fueron las correctas porque ya el tiempo ha demostrado que en el final no había tanto, y quizás fue víctima de su forma de pensar, de su convicción, y al final pues esto le ha salido mal. No era ni una persecución a nadie, ni mucho menos, sino una convicción personal que él quiso llevar a cabo y que no salió nada bien. Presidente, el Partido Popular pues ahora está casi, dicen algunos, manteniendo al gobierno de España, digo. O una parte de él, por lo menos. Porque el gobierno de España se ha quedado sin socios que le apoyen en determinadas cosas. Estoy hablando ahora con el asunto, la crisis de la escucha de los teléfonos con el sistema Pegasus, ¿no? En este caso, hoy se reunía, se llama la Comisión de Secreto
a voces, como digo yo, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe lo que se habló en esa comisión y efectivamente lo que ha dicho la representante del CNI es que efectivamente ha habido escucha a los independentistas, pero lo reduce a un número pequeño de 20. Con autorización judicial, supuestamente. Y con autorización judicial. Hasta bueno estaría que fuera a una comisión de investigación y decir, no, es que hemos escuchado de forma ilegal. Bueno, eso es lo que creen ellos que ha pasado, además. ¿Usted qué cree? ¿Cómo ha visto toda esta crisis de los teléfonos? Bueno, yo creo que esto es una vergüenza, una vez más, y un hazmerreír mundial. España se le está viendo en los últimos tiempos como un país, iba a decir bananero, pues casi como tal, en donde hemos sido el hazmerreír en casi todos los asuntos. Y ahora, una vez más, volvemos a sacar un expediente que vuelve a ser nada ejemplar para los españoles. Y aquí nos encontramos en una situación. Yo creo que el CNI está para algo y está para investigar, para proteger al país, para proteger la situación de España y, lógicamente, todo bajo la legalidad. Siempre que se haga algo fuera de eso... Todo el mundo coincide que sí, pero que tendrá que estar bajo mandato judicial. Lógicamente. Ahora, lo que sí clama al cielo es que el teléfono del presidente del gobierno de España haya sido intervenido, haya sido escuchado, haya sido analizado por terceros. Que uno se siente desnudo, ¿no?, ante toda esta situación y dice, ¿y ahora qué hacemos? Si ya el presidente de España ha sido escuchado, pues el resto, ¿en qué situación estaremos? Por lo tanto, yo creo que aquí hay que profundizar mucho más allá de lo que ha sucedido y lo que hemos podido escuchar en estos últimos tiempos. Hay algunos que creen que no deben haber secretos de Estado. ¿Usted qué cree? Que tiene que haber secretos de Estado. Si no hay secretos de Estado, hay caos. Porque, lógicamente, los secretos no son para ocultar a nadie nada, son para hacer las cosas bien. Porque toda la información que llega no es verdad. Imagínese usted que sean secretos a voces, como dijo, y me ha encantado esa expresión, en donde constantemente se esté escuchando, diciendo en directo la información que se esté llegando. Esto sería el caos absoluto. España acabaría de ser un país como el que es. A mí me gustaría venir a Canarias, me gustaría preguntarle por el gobierno de Canarias. Ayer, ¿cuánto fue? El martes, ¿no? Precisamente estuvo donde está sentado usted Ángel Víctor Torres y habló de que estaba muy contento con la recuperación económica de Canarias, con la recuperación turística, con las cifras que se han conocido hoy. Bueno, los del paro no estaba tan contento, pues seguimos teniendo una de las tasas de paro más altas de todo el territorio nacional. A mí me gustaría saber, usted como uno de los principales partidos en la oposición en Canarias, cómo está viendo al gobierno y sobre todo cómo ve el Partido Popular la forma de reparto, de utilización de esos fondos muy cuantiosos que están llegando a Canarias, los fondos de resiliencia y reconstrucción, ¿no? Creo que se llama, entre otros. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo y lo voy a decir con absoluta claridad y es la amenaza constante y directa que está haciendo el gobierno de Canarias a el sector empresarial. Para ellos la empresa es una amenaza, para ellos la empresa, o hablar de empresarios es hablar de personas ricas, para hablar con ellos de la empresa es casi un sacrilegio porque en definitiva el otro día decía el vicepresidente del gobierno hay que acabar en Canarias con el capitalismo. A mí esto me ha dejado un poco hablando solo. He visto cómo fomentan el desarrollo de las energías alternativas y el consejero dice que hay que poner un nuevo impuesto, o cómo la consejera de Educación quiere acabar con las escuelas infantiles privadas. Pongo esto sobre la mesa porque si alguien quiere sacar pecho de empleo, tiene que hacerlo pensando en que quien genera el empleo es la empresa privada, no es la administración. Y si lo hace la administración, malo. Malo. Y en Canarias hoy en día se está creciendo en esa línea. Lógicamente, ante el panorama mundial que existe, ante este rincón precioso del mundo que es Canarias, lo que faltaba es que el turismo no fuese mal. Lo que me preocupa es escuchar a partidos que apoyan al gobierno, como Podemos, decir que hay que cambiar de modelo. Cambiar de modelo económico en un lugar como Canarias, en donde se ha hecho una apuesta en capital humano, en infraestructura, en imagen, en donde nuestra principal fuente es el turismo. Eso es un riesgo innecesario. Por eso yo estoy sumamente preocupado con lo que está haciendo el gobierno. Don Manuel, yo que llevo muchos años en el periodismo, he escuchado lo de cambiar el modelo de Canarias en múltiples ocasiones, porque lo hacen casi todos los partidos, pero después nunca encuentra cuál es el modelo ideal, porque es muy complicado, porque como bien sabe usted, pues por suerte o por desgracia, yo creo que tenemos un modelo que va a ser, es mejorable totalmente,
pero difícilmente se puede cambiar, al menos el principal modelo de la productividad que tenemos, que es el turismo. Tomás. Hombre, no, yo sí pienso que sobre el asunto del modelo, ¿usted no cree que es una aspiración que debería ser una aspiración de cualquier gobierno? Cuando hablamos de cambiar algún modelo, yo no creo que a nadie se le ocurra cerrar todos los hoteles y que Canarias deje de tener al turismo como su principal industria, pero desde luego una economía más diversificada. Primero, es que, vamos a ver, yo creo que es que en los últimos años, a quien piense eso le han dado la razón. La Canaria es la economía seguramente de todo el Estado, y especialmente islas como Lanzarote y Fuerteventura, que solo viven del turismo, es la más vulnerable a cualquier incidente que se pueda producir en el mundo, sea una pandemia, sea una guerra, veremos qué efectos tiene. Es decir, ¿usted no cree que ganar en cierta autonomía a base de invertir o de generar las condiciones para que haya un modelo más diversificado es positivo? Porque yo no creo que el gobierno de Canarias esté pretendiendo otra cosa, que además eso que, como acaba de decir Jorge, es algo recurrente. Lo que pasa es que no se encuentra cuál es la alternativa, pero vamos, que lo de cambiar el modelo, en el sentido de que seamos menos dependientes exclusivamente de un tipo de turismo, sí, o sea, es lógico, ¿no? Yo lo explicaba el otro día con un símil de un tren, y decía que la cabeza tractora del tren es el turismo, y el resto de vagones son los distintos sectores de la economía que conforman ese tren, nuestro Producto Interior Bruto. ¿Que queremos ponerle más carga a un vagón concreto, a la industria? Hagámoslo. ¿Queremos ponerle más carga al sector primario? Está bien. Ahora, a quien se le ocurre cambiar la cabeza tractora está equivocada. ¿Por qué? Porque para cambiar la cabeza tractora hay que parar el tren. Y parar el tren es muy complicado porque luego no sabemos ni al ritmo que va ni hacia dónde se va a dirigir. Por eso hablar de cambio de modelo económico para mí es un grave error. Lo que hay que hacer es decir, vamos a diversificar un poco más. Vamos a buscar nichos de mercado que nos ayuden. Siempre respetando la cabeza tractora, porque claro, si nosotros le metemos peso aquí y esta cabeza tractora no es capaz de tirar, el tren se va a parar también. Entonces, respetando a nuestra principal fuente de ingresos, respetando a esa cabeza tractora, sí hay que buscar más potencia en el sector industrial, por ejemplo, tecnológico, porque yo creo que Canarias brinda una oportunidad única, pues por ejemplo, para convertirse en un hub tecnológico, ¿por qué no? Y ahí entonces encontraríamos nuevos nichos de mercado. Pero yo lo que trataba antes de decir, Pedro, estos nuevos fondos que vienen, ¿dónde deben de invertirse? Porque creo que más o menos ya te indica la Unión Europea dónde debe invertirse, en economía verde, en digitalización, modernización. ¿Dónde debe invertirse? Acabo de poner un ejemplo sobre la mesa que es lo del hub tecnológico. Creo que Canarias, por su condición tricontinental, por su climatología, por esa oportunidad que nos brinda el hecho de los nómadas, sistema fiscal. Sí, turistas, ¿no? Sistema fiscal, que esperemos ahora no sea trastocado con ese 15% que se quiere poner de base mínima a la empresa, porque entonces atacaría directamente a nuestra zona especial canaria, por ejemplo. Y yo creo que en este sentido creo que hay muchas ventajas competitivas que nos ayudarían a ello. Ahora, hay que hacer partícipe al sector empresarial, y ahora lo ligo con la presentación que han hecho hoy desde el Círculo. Yo creo que sí, porque aquí la conjunción público-privada tiene que estar de la mano para que esto salga adelante. Si dejamos a la administración sola, no lo va a conseguir, sencillamente porque no somos capaces de administrar lo ordinario, imagínense inyectarle lo extraordinario. Don Manuel, me gustaría sacar un tema, el tema de que, bueno, fue el Partido Popular muy castigado en la época de José Manuel Soria con el asunto del petróleo. Como usted sabe, hay cierta preocupación en ciertas islas, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura, por estas noticias que realmente uno no sabe si son verdad del todo o no, de que se están realizando sondeos en aguas cercanas a Canarias, aguas muy cercanas a Lanzarote y también a Fuerteventura. La respuesta del Partido Socialista ha sido de que ellos no pueden hacer nada porque son aguas soberanas marroquíes. Pero es verdad que el Partido Socialista fue uno de los principales, junto con Coalición Canaria, en su día, que lucharon contra las prospecciones famosas de Repsol. ¿Cómo ve usted todo este asunto? ¿El Partido Socialista ahora está jugando con otro discurso? ¿Está cambiando de modelo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo lo que he visto durante mucho tiempo, tantos como 3 años de gobierno, es que Ángel Víctor Torres lo único que hace es claudicar ante todo aquello que le plantea el presidente del gobierno, Sánchez, y no ha sido capaz de levantar el tono en absolutamente un asunto, nada, ni en la inmigración, ni el maltrato al REF, ni lo que ha sucedido con la RIC, ni ahora siquiera con las prospecciones. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros pertenecemos a la Unión Europea y la Unión Europea tiene que exigir. ¿Por qué?
porque es que Marruecos también se beneficia de las políticas europeas. Y por lo tanto, en esa línea, desde la Unión Europea, España tiene que ser contundente exigiendo aquellos requisitos que se exigen desde territorio o aguas, en este caso españolas, en cuanto a la seguridad medioambiental. Por eso el Partido Popular ha dicho que está rotundamente en contra, porque no podemos dejar que aleatoriamente y bajo los criterios de Marruecos se lleven a cabo esas prospecciones. Pero ha cambiado el discurso también del Partido Popular, porque el Partido Popular era muy favorable a que se realizaran prospecciones en Canarias. El Partido Popular en su momento lo dijo claro. Dijo, antes de que lo haga Marruecos, hagámoslo nosotros que somos más seguros. Y en segundo lugar dijo, vamos a hacer prospecciones a ver si realmente existiese la posibilidad de extraer gas o petróleo, y se dedujo que no había esa posibilidad y se quedó en esa línea. Pero fuimos bastante transparentes y no hemos cambiado de posición. Hemos dicho, oiga, exíjale ahora al tercero que lleve a cabo esas acciones pertinentes, ¿no? A mí me gustaría preguntarle cómo ve Lanzarote, ya que viene de Tenerife. Nos quedan 5 minutos, Y evidentemente venía bien acompañado, ¿no?, con la alcaldesa del feudo del Partido Popular, que lo ha traído hasta estos estudios. ¿Cómo está viendo la ciudad de Arrecife? ¿Cómo está viendo este municipio? ¿Y cómo ve el estado de salud del Partido Popular en la isla después de, vamos a decir, esa situación traumática que fue romper el pacto, ¿no? Bueno, para mí, que soy municipalista, Arrecife merecía lo que le ha sucedido, y es un cambio de gobierno con Astrid Pérez al frente, porque yo he ido conociendo con el paso de los días el desastre auténtico que era este ayuntamiento. Todavía no ha sido ella capaz de encauzarlo del todo, pero lo que me ha ido contando a mí me ha dejado perplejo. De verdad, y lo digo objetivamente, porque digo yo, ¿cómo era posible gobernar o trabajar en este ayuntamiento como se hacía, sin contratos, sin licitaciones, sin nada? Bueno, un desorden impresionante que ella ha ido encauzando. Por lo tanto, yo eso lo celebro y agradezco mucho esos mensajes en la calle de Astrid debe de volver a ser la alcaldesa de Arrecife. Eso es lo que me dicen en la calle, y yo no soy un gran conocido en la isla de Lanzarote, estoy intentando darme a conocer, pero me ha parado la gente y me lo ha comentado, cosa que yo celebro mucho. Con respecto a la salud del Partido Popular en Lanzarote, yo creo que va bien, va muy bien. De hecho, en los próximos días, en Arías, celebraremos nuestra asamblea local, en donde es el último comité local de los 6 de esta isla, en donde tendremos representación y esperamos aspirar a representaciones en las próximas elecciones. Con lo cual, yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo en esta isla. Ya me gustaría hacer la última pregunta, te dejo tú si quieres rematar, Tomás, pero... No, remata. Es que antes, cuando estaban hablando del tema de Marruecos, Sí. quería preguntarle cuál es su postura con respecto, o sea, ¿cree que va a beneficiar? Porque para Canarias tiene una serie de asuntos pendientes. En fin, Marruecos tiene la sartén por el mango en muchos de los asuntos que importan mucho a Canarias, entre ellos la inmigración, ¿no?, que es un poco el cortapisas o la barrera que se pone para el salto de buena parte de la inmigración africana hacia Europa, en este caso la Unión Europea, y luego también el tema de las aguas. ¿Cree que este cambio de postura, o sí, este viraje que dio el gobierno de España, beneficia en algo a Canarias? Yo, viendo el tuit del ministro que decía que la soberanía canaria estaba garantizada, ya me he asustado. Digo, porque no sabía yo que la soberanía de Canarias estaba en negociación. Por lo tanto, ya es para empezar a preocuparse. Luego hemos visto que este fin de semana ha vuelto una patera en donde han fallecido, una vez más, inmigrantes irregulares. Por lo tanto, yo no creo que vaya a mejorar en nada. Lo de la agua todavía no sabemos cuál es la mediana. Ellos irán empujando hacia Canarias cada vez más, me refiero a Marruecos. Por lo tanto, aquí no se ha resuelto nada, ha habido una negociación muy oscura, muy opaca, en donde esperamos haya aclaraciones. Hemos dicho que Pedro Sánchez no solo debe de dar explicaciones a Canarias, sino desde Canarias, eso estamos aún esperándolo. Y si se ha jugado con la vida de las personas para presionar a España y negociar, y España ha cedido, esto es muy grave, porque además le hemos mostrado nuestro talón de Aquiles. Lo que nos vayan a exigir de aquí en adelante, saben que lo van a conseguir si incrementan el número de inmigrantes irregulares. Yo espero que eso no sea así. Yo quiero terminar con un asunto que, bueno, no es, la verdad es que no preocupa mucho a la ciudadanía de Canarias, pero debería de preocupar, es el modelo de televisión pública que debemos tener en estas islas. Como ustedes bien saben, hasta ahora es mixto, es público-privado, se saca concurso, se sacaba concurso, ahora ya no se saca, los informativos y todo lo que es
la cuestión técnica y espacios de donde se hacen los estudios, los alquileres y tal. En este caso se debatía el otro día en el Parlamento de Canarias precisamente si se debe o no apostar ya de manera clara y evidente por lo público y olvidarse de lo privado. ¿Usted qué opina? Yo creo que tiene que ser mixto. Hay una parte que es la incorporación del personal que ya se ha producido. Yo creo que eso no debe de entrar en debate nunca más, porque se hizo como se hizo y yo creo que a lo hecho, permítame la expresión, a lo hecho pecho, y con lo cual ahí ya está definido el modelo. Luego que hay que tener infraestructuras como el lugar donde desarrollar la programación, bueno, eso puede ser público, ¿por qué no? Y si no, privado. Ahora, de ahí en adelante, ni la producción, ni los aparatos, los hierros, como los definen, desde mi punto de vista deben de ser. Primero porque la obsolescencia de los hierros es muy rápida y por lo tanto eso llevaría a un gasto mucho mayor y una burocracia exagerada como existe nos va a impedir tener esos modelos de última generación. Y en tercer lugar, yo no veo a la administración pública produciendo lo que faltaba. Entonces sí, que creo que vamos a entrar en intromisión y en competencia desleal al sector. Por eso el Partido Popular apuesta directamente por un modelo mixto. Pero el otro día en la ponencia, o no sé qué fue, una ponencia fue lo que... No, fue en la mesa planteaba Vidina que se ampliase o que se reiniciase la, digamos, la modificación de la ley. ¿Y ustedes votaron a favor? Nosotros dijimos que hay un apartado dentro de la ley que dice que es vinculante un informe económico que tenemos que exigir a un tercero, deberíamos de exigir a un tercero, y hasta tanto en cuanto no se podría abrir esa nueva ponencia. Bueno, nos tenemos que ir y ya me falta solamente una pregunta que es muy recurrente, que es el tema de Vox. Vox en Canarias todavía no tiene esa fuerza, al menos institucionalmente no la tiene. Es verdad que tiene un representante por la provincia de Las Palmas, por las Islas Orientales, en el Congreso de los Diputados, pero de momento hay encuestas que dicen que puede entrar en el Parlamento de Canarias. ¿Teme eso el Partido Popular? No, mi deseo es que no lo tengan y que los canarios no se dejen llevar por un mensaje global más idealista, más de corazón que de cabeza, y yo siempre he dicho que la ciudadanía tiene que utilizar la cabeza y no el corazón para ejercer su derecho al voto. Y lo digo porque también tiene un representante por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, también. Y el otro día con medios de comunicación me decían que sí lo tenía y yo decía que no, y él que sí y yo que no, lo miramos en internet y ciertamente lo tenía. No lo sabía que tenía por Tenerife. Pero es que tuvimos que mirarlo en internet. Eso quiere decir, imagínense el trabajo que ha hecho por Canarias desde el Congreso de los Diputados. Por eso yo espero que no tenga representación, porque no ha demostrado que por Canarias va a hacer ningún trabajo. El señor Abascal trabaja por todos ellos, me da a mí. Bueno, espero que ese no sea el mensaje que compren los canarios y que defiendan las próximas elecciones. Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Don Pedro, los vemos hasta el próximo lunes. Y don Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular, muchas gracias, mucha suerte y nos veremos próximamente por aquí también cuando usted lo desee. Muchas gracias. Por cierto, que quiero agradecer, que se me había olvidado antes, Aire Climatización, que es nuestro patrocinador de este programa, pues que siga colaborando con nosotros. Es una empresa de aire acondicionado, trabaja en las principales cadenas hoteleras de la isla, además del mantenimiento. Desde aquí, desearle mucha suerte también a Aire Climatización. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.